la famosa inflación médica, tenemos los costos de atención, tenemos la nueva tecnología, la edad del asegurado y pues el uso del seguro. Que el costo de la inflación médica, Pau, le afecta al que tiene seguro y al que no tiene seguro. Tengas o no tengas seguro, el costo de la medicina o las atenciones médicas se va a incrementar. Hola ahorradores, bienvenidos a un episodio más de este podcast que hacemos con mucho cariño, donde tocamos temas de finanzas personales, seguros, ahorro, todo partiendo desde nuestra opinión como agentes de seguros y esperando que les sea de mucha utilidad. En este episodio tengo otra vez dos grandes personas que saben muchísimo de gastos médicos mayores para que toquemos un tema bien interesante. Les presento a mi compañera Bere Cornejo, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a Rollovers a este nuevo capítulo. Tenemos una gran invitada, George. Pues a la super Pau ya nos acompañó en otro episodio. Si tú te perdiste por alguna razón el episodio anterior, Pau es experta en gastos médicos mayores, es una ejecutiva de GNP Seguros con una gran trayectoria, mucha experiencia en siniestros, mucha experiencia en desarrollar agentes y en resumen, mentora de un servidor y de Bere Cornejo en el tema de gastos médicos mayores. Nuestra gurú de confianza, Pau del Valle. Bravo. Muchas gracias. Así quien no se anima a venir. Pues bien, mis queridos ahorralovers, el día de hoy tenemos un tema controversial y qué bueno que nos acompañas, Pau, porque justamente nos vas a ayudar a descifrar este enigma que tiene a más de uno con ideas entremezcladas. ¿Por qué suben nuestros gastos médicos mayores cada año? Sí, es un tema, perdón, Bere, controversial. Controversial y que está en tendencia actualmente, que tiene sus toques de mucha realidad, pero también siento que por ahí está medio politizado el asunto. Pero bueno, desde la cancha de nosotros como agentes de seguros y gente del sector, les damos nuestra opinión de lo que vemos de este lado y de los participantes. Mi Pau, ¿por qué crees tú o cuál es el deber ser de por qué se incrementan los gastos médicos mayores? Pues fíjense ahorralovers, que existen 5 factores por los cuales pues, el seguro de gastos médicos se incrementa. Como ustedes saben, pues la finalidad del seguro de gastos médicos es resarcir la salud del asegurado. Esto que implica gastos hospitalarios, gastos médicos, medicamentos, todo aquello que lleva a la recuperación de la salud de nuestro asegurado. Y dentro de ellos, pues existen 5 factores por los cuales la póliza llega a tener un incremento. La famosa inflación médica, tenemos los costos de atención, tenemos la nueva tecnología, la edad del asegurado y pues el uso del seguro, ¿no? Esos 5 factores son sumamente importantes a considerar, pero cada uno tiene su razón de ser. Efectivamente. Sí, porque el tema de la inflación médica, mucha gente se va con la finta, Pau, Bere, de que dicen, pues la inflación que nos reportó el Banco de México fue del 5%. Sí, pero ojo, esa inflación es, número 1, controlada y número 2, es de la canasta básica. Exacto. O sea, son cosas que estamos midiendo peras con manzanas, entonces no aplica. La inflación médica suele ser el doble o el triple de la inflación de la canasta básica, ¿no, Pau? Es correcto, y además acordémonos, hay que tomar en cuenta que últimamente los medicamentos, con esta escasez de medicamentos que existe a nivel sector salud pública, en la parte privada, ¿qué implica? Hay medicamentos que están muy controlados, agotados, y esto deriva a que las farmacéuticas incrementen los costos. O sea, en el desabasto del medicamento, pues se ven obligados a tener que buscar alternativas para poder tener el medicamento, pero esto infla los costos, ¿no? Entonces ahí es donde nos impacta, porque si luego llega, oye, pero si antes el medicamento me costaba 3,000 pesos, hoy me cuesta 5. Sí, lamentablemente hay medicamentos que llegan a un tope, a una escasez, ¿no? Entonces, tengan la tranquilidad de que el seguro se los va a cubrir, sí lo va a cubrir, pero esto ¿qué implica? Una inflación que genera en el seguro, ¿no? Asimismo, los costos de hospitales. Ya no es lo mismo la atención hospitalaria de una estancia de
de habitación, de una hospitalización de 1,000 pesos el día a una de 5,000 pesos, ¿no? O sea, hablemos de categorías hospitalarias. Hay hospitales clasificados como los más tops de la República Mexicana, ¿no? Entonces, no va a costarte lo mismo atenderte en México que atenderte en Querétaro o que atenderte en Guadalajara. O sea, eso implica también, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que esto engloba muchos incrementos, lo cual basa la inflación médica. Y que el costo de la inflación médica, veré, Pau, le afecta al que tiene seguro y al que no tiene seguro. O sea, correcto. No es un tema propio de los seguros, es ¿no? Correcto. Si tú vas como persona y te compras, voy a ponerle un ejemplo muy burdo, un paracetamol, ahorita no te cuesta lo mismo que te costaba hace 10 años o hace 5 años. Exacto. Y no te va a costar lo mismo el siguiente año. Tengas o no tengas seguro, el costo de la medicina o las atenciones médicas se va a incrementar. Así es. Y recordemos que los hospitales son proveedores de las compañías de seguros. Exactamente. Y entonces pudiéramos decir que es el principal proveedor porque es donde, en esas instalaciones es donde se utilizan y si tu proveedor te sube costos, pues ahí te encargo, tienes que cobrar más, ¿no? Sí, hay que hacer ajustes, ¿no? Como Exacto. tal. Y todo sí tiene sentido. Entonces digamos que la primera parte de las variables que afectan el costo de la póliza es la inflación médica, ¿no? Así es, Exacto. sí. Ahí es también a considerar que ya no es lo mismo el costo de una cirugía, de una fractura. Antes eran 70,000 pesos, hoy son 150,000. Entonces, todo eso genera, o sea, el procedimiento es distinto. Ya no estamos hablando de los mismos intervenciones quirúrgicas. Hoy en día la tecnología ha avanzado abismalmente, como no tienen una idea, que hasta para eso los seguros ahora ya proporcionan la posibilidad de que tú desees contratar o no una alta tecnología como tal, ¿no? Esto ayudando al impacto de tu póliza. Que es la tendencia, para allá vamos. Sí, para totalmente. allá va toda o sea, parte. Hoy en día, no sé si han podido ver, hay un comercial de un hospital en la Ciudad de México que te promociona mucho el uso de la tecnología, que es la cirugía robótica. Que esto también impacta mucho en los costos del seguro. O sea, ya una cirugía, el robot Da Vinci, ya está operando actualmente en los hospitales, ¿no? Digo, en Cancún todavía no contamos con tanta tecnología, pero en el caso que un asegurado tuviera que requerirla, lo trasladamos a la Ciudad de México a recibir dicha atención y el seguro se lo va a cubrir. Claro, y en casos a lo mejor no tan complejos como el uso de un Da Vinci, que es el robot que opera, pues no nos vayamos lejos. A veces antes en una hernia, ¿no? La vesícula, o sea, era que te abrían todo y más invasivo. Exacto. El periodo de recuperación es mayor. El tiempo de recuperación. Exacto. Y hoy en día, pues con la paroscopía es menos invasivo. Se requiere de un grado de expertise diferente también por el médico, porque también los médicos se van actualizando a la vanguardia de esto. Exactamente. Entonces, vaya, a lo mejor el ejemplo es burdo, chicas, pero si cambias de teléfono al iPhone que le sigues porque tiene más tecnología, estás invirtiendo, te hace sentido que estás pagando más porque es más moderno. Así es. La medicina es exactamente lo mismo. Exacto, así es. Exactamente. Y ese es el tema que hoy en día, pues sí, todas las cirugías, la mayoría de las cirugías ya hoy en día son laparoscópicas, ginecológicas, prostáticas, hablemos de las hernias, del apéndice. Ya antes, acuérdense que, ¿quién no tiene el amigo que le hicieron la cirugía del apéndice y parece cesárea? Sí, parece baloncito de americano. No, y ahora con la paroscopía son 3 rayitas. Son 3, exactamente. O sea, pero no falta el amigo que le hicieron la cesárea. Sí, ¿qué te pasó, no? Pues niño, niña, ¿no? Exactamente, fue un apéndice. El apéndice. Y esas cirugías anteriormente pues eran de muy menor costo. Hoy en día esas cirugías pues ya te elevan el costo, porque precisamente como bien lo comparte Jorge, los doctores también reciben una capacitación, reciben una certificación. Ellos tienen que ir a la vanguardia, estarse especializando, estar conociendo y tener al pie de la letra cómo son ese tipo de procedimientos, que al final de cuentas no es porque sea muy costoso, sino porque no son tan invasivas y asimismo el tiempo de recuperación de nuestro asegurado es menor. Ahora las estancias van de un día. Sí, alguien le operan y pues prácticamente al otro día te estás viendo. Digo, nosotros tuvimos el caso hace poco, operaron a Veré. Sí, un día. La paroscopía. Y salí, fue la paroscopía también, y yo llegué a mi casa, a su casa, y llegué a caminar al parquecito. O sea, porque me decían, tienes que caminar para que te recuperes más pronto. Entonces,
Pues eso es sorprendente, ¿no? Para uno como paciente tener acceso a esto. Pero qué punto tan interesante estás tocando, Pau, porque estamos hablando de que estamos teniendo que estos médicos se tienen que certificar, se tienen que actualizar, Claro. ¿no? Que le Así tienen es. que invertir. Ujú. Y este es otro factor también, además de la inflación, que es, bueno, pues cómo se están tabulando estos honorarios médicos, que también, pues es parte de lo que nos cubre el seguro. Sí, Claro. claro, sí. Entonces, si habláramos de protagonistas o actores en este tema o Ujú. variables dentro del tema que se incrementa el costo, tenemos la inflación médica, se entiende que está asociado al protagonista. ¿Quién es? El hospital. Exacto. El costo de las enfermedades, la atención médica, Ujú. pues el médico es el que se especializa con tecnología de más vanguardia y te va haciendo más prácticas y menos invasivas las cirugías. Es correcto. Las nuevas tecnologías van muy asociadas Sí. a eso, Pau. Pero también por ahí hay un protagonista que son los proveedores médicos. El medicamento se incrementa año con año. Hay dispositivos que son más funcionales para atender ciertos padecimientos. Ujú. Otro protagonista u otra variable, irremediablemente, el asegurado y la edad del asegurado, ¿no, Pau? Exactamente. La verdad, sí es un impacto muy elevado en la edad del asegurado. Estamos hablando en promedio de que a partir de los 55 años el seguro ya empieza a tener un incremento sumamente elevado por la Sí. cuestión de la edad. Pero esto también hay que tomarlo en cuenta de que derivado a la edad es cuando mayor presencia de enfermedades empiezan a surgir. Cierto. No quiere decir que una persona de 55 sea altamente siniestrable, simplemente que empiezan a presentar enfermedades que con el paso del tiempo pudieran llegar a ser de manera catastrófica. Claro. Háblese de un infarto, háblese de una diabetes mellitus, la cual, aunque uno dice de una diabetes, ¿cuánto puede llegar a costar? Puede llegar a costar hasta 4 millones. Sí. ¿Sí? Fíjate. Hablemos de una diabetes en la cual existe una ceguera, se cubre porque es una complicación de la diabetes. Hay personas que tienen que amputarle alguna Una extremidad extremidad. derivado de la diabetes por algún tipo de cortada que no cerró y se le hizo Se va abriendo. gangrenó y tienen que amputarlo, ¿no? Hablamos del cáncer de mama, que Sí. lamentablemente, fíjense que esto ya no implica mucho en la edad. Hoy en día hay personas, mujeres menores de 30 años que ya han presentado indicios de cáncer de mama. Entonces estamos Wow. hablando de que hoy en día el cáncer ya no respeta edad. Y fíjate, perdón, Pau, se ha notado que hay gente más joven teniendo temas Sí. cardiovasculares también. Sí. Infartos, niños con diabetes, cosas Sí. que antes no era tan común. O decías solamente para los de 50 o 60 en adelante, ¿no? Exactamente. Asimismo, pues el cáncer de próstata o el cáncer cervicouterino, ¿no? Y toda aquella enfermedad propia de la mujer. Como Así tal, es. pues lamentablemente, como te comento, ya no hay edad. Sí. Ya el cáncer no pregunta, no considera la edad, ¿sí? El cáncer ataca lamentablemente. Así es. Pero esto nos impacta porque hablamos de enfermedades con un alto índice de costo, ¿sí? Que puede hacernos perder una estabilidad financiera, ¿sí? Tocando el tema de que el seguro sí se incrementa, sí, yo sé que es un incremento, pero dentro de te puedo llegar a cubrir hasta 3 millones por un cáncer. El cáncer en 4 meses cubres esos 3 millones. Es un monto, en verdad, créanme, que dices tú, no puedo creerlo. Un Claro. infarto, no vamos cortos. He tenido 2 casos últimamente muy recientes, afecciones cardíacas, personas menores a 55 años, Ok. los cuales cada uno llevó un costo de cuenta de 3 millones y medio, uno en una estancia de 4 días, 3 millones y medio, el otro estuvo un poquito más prolongado por la cuestión de la cirugía, pero al final de cuentas fueron como 4 millones y medio considerando su póliza colectiva más la póliza que tiene actualmente con GNP, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas menores de 55 años que han tenido un impacto financiero por un infarto o afecciones cardíacas arriba de los 3 millones. Y pudiera existir la creencia a veces de que esas enfermedades pues solamente le dan a ciertas personas que a lo mejor traen un tema de malos hábitos y todo eso, pero hay accidentes también, Pau, politraumatismos, Sí, claro. que pueden rebasar el $1,000,000 sin bronca. Claro. O sea, la cirugía de columna que yo les comentaba en un episodio anterior, 1,600,000, ¿no? La rodilla, amigo. ¿Tú sabes cuánto cuesta una cirugía de rodilla? Arriba de 500,000, ¿no? 800,000 Sí, pesos claro. en un hospital Wow. aquí en Cancún. O sea,
un caso asegurado, el cual, no era de nuestra oficina, el cual pues me lo refieren, me dicen es que necesito que me ayudes porque fíjate que la gente que yo tengo me dice que mi caso no va a proceder y no va a proceder y no va a proceder. Revisando toda la información, pues resulta que encontramos una fractura ósea dentro de la resonancia magnética, procede bajo los términos de accidente y la cuenta final fue de 850,000 pesos por una rodilla. No, pues muy bien. Y entonces, mira, yo tengo casos de clientes que, chicos fit, ¿no? Que se cuidan, y uno de ellos me acuerdo que haciendo bicicleta se cayó y la clavícula, ¿no? Fractura de clavícula. O sea, y dices, ni siquiera pensando que anda en la fiesta o algo así. Exacto. No, o sea, se lastimó haciendo ejercicio. Salió a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana tengo fractura de clavícula y no hay más que cirugía. Hay casos de chicos en bicicleta que salen y se caen todo en la cara, o sea, se fractura de nariz, se rompen los dientes, pómulos, o sea, clavícula también, sí hemos tenido casos, claro, los accidentes están a la orden del día y esos también no preguntan por la edad, pero pues derivado al tema de la inflación, sí, lamentablemente, a partir de esa edad, los seguros tienden a costar más. Y algo que debemos tener bien claro es que los seguros, los siniestros de algunos, se pagan con las aportaciones o nuestras anualidades de todos. Exacto. Es una mutualidad. Mutualidad, exacto. Fíjate que se juntan 10 personas, hacemos la vaquita y decimos de esos 10 personas, si se enferma alguien, con esa lana que tenemos, pagamos la enfermedad de esta persona. Pero debe haber alguien que lo administra todo ese dinero. ¿Quién lo administra? La compañía de seguros. Exacto. Entonces, si esa vaquita de 10 personas se te siniestran 5, es muy probable que con lo que tienes juntado no te dé. Entonces vas a decirle, a ver, a los 10 que hacemos la vaquita, este año hay que ponerle de a 10 pesos más. ¿Por qué? Pues porque no da si se siniestraron 5. O a lo mejor se siniestraron 3 nada más, pero me cobraron más. Entonces creo que es importante que el usuario perciba cómo funcionan los gastos médicos y que sí se necesita de alguien que intermedie y que administre el dinero, efectivamente es la compañía de seguros, pero también la idea de que en un siniestro tú vas en sociedad con alguien y sí te va a tocar pagar. Mira, traigo aquí una estadística, chicas, por ejemplo, de en el 2023, Pau, corrígeme si me equivoco, de los 5 casos más caros. Sí. Y tengo uno de 38.3 millones por enfermedades pulmonares de un hombre de 49 años. Fíjate. O sea, figúrate que esta persona hubiera pagado 100,000 pesos de deducible. O sea, los consigues más rápido si no los tienes, como sea, los juntas. Pero ¿de dónde sacas 38 millones de pesos? Claro, claro. Y es alguien de 49 años. Una chica de 19 años con enfermedad de lupus. 28 millones. Sí. ¿De dónde? Melamina múltiple. Una mujer de 58 años, 18 millones. Y así te podría mencionar 3, 4 más. Claro. Que rebasan los millones de pesos. Totalmente. Y hoy en día, como te vuelvo a decir, las enfermedades ya no respetan edad, ¿no? Entonces, a muy temprana edad están afectando a las personas, ¿no? Y la importancia de tener el seguro es ese respaldo financiero que, créeme, nadie te lo va a dar. O sea, ni vendiendo tu casa, tu carro, pidiéndole prestado a 3 bancos, vas a poder solventar el gasto similar al que estás comentando, claro, ¿no? O sea, la verdad, el tener el respaldo de un seguro de gastos médicos mayores, créanme, en verdad, créanme que es el mejor ahorro que pueden hacer en su vida, es tener su póliza de gastos médicos mayores. Es lo mejor. Y cuando lo hacemos, no solamente nos estamos cubriendo a nosotros mismos, estamos cubriendo a nuestras familias, inclusive a los abuelos, a los tíos, porque todo el mundo, cuando estás en apuros, todo el mundo quiere cooperar, todo el mundo te va a querer ayudar. Pero no es lo mismo juntar para una cuenta de, híjole, ¿qué? 38 millones, wow. No, pues es impagable. ¿No? A juntar para el deducible y coaseguro, que a lo mejor la suma de los dos, aunque fuera en un caso hipotético, a lo mejor 100,000, 150,000 de los dos, pero por mucho, ¿no? Ya estás dando una cuenta millonaria. Y fíjense, ahorita me acordé de una frase que dijeron en un congreso que decían, con los seguros es cuidar con miles los millones. Entonces, a lo mejor yo no tengo en mi cuenta de banco 100 millones, pero tengo mis miles, ¿no? Sí. Pero mi casa,
mi familia, el carro de mis primos, tíos, que a lo mejor lo tuvieran que vender para ayudarme. Ya entre todo, sí se hacen los millones. Y entonces con los seguros, justo, cuidas los millones. Con miles. Sí. Y que sí, a cada año pues se van a incrementar, sí. Pero esta protección, así que nadie te la da. No, más que un seguro. No, y al término del día, todos estamos expuestos tanto a un tema de salud o un tema de un accidente, ¿no? Sí. Y como les decía en un principio, si hubiera una eventualidad, hay de dos, te vas al hospital público o al particular. Si eliges el particular, o lo pagas tú o lo paga tu socio en la compañía de seguros. Que está subiendo, yo quisiera compartir, o el mensaje que yo quisiera dejar ahorita es que lo que está subiendo es el tema de atención médica. Y por ende, quien comercializa los gastos médicos tiene que subir costos. Si interpretamos o entendemos cómo funciona esto, pues sí, eso no va a hacer que te sea más económico pagar, pero pues sí te va a entender que lo vulnerable que pudiera estar para pagar una cuenta de tantos millones. Sí, ¿no? sí, claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y vuelvo al punto, en verdad, créanme, la importancia de tener el seguro en tiempo y forma te ayuda a que estos siniestros sean cubiertos con eficiencia, Cierto. con certeza, porque si contratas la póliza queriéndola usar al otro día, créeme, no te va a funcionar así. No, pues no. No, la póliza no funciona así, y la verdad es buscarte un buen asesor de seguros que te diga el momento, el producto, el plan que para poder cubrirte a futuro lo que pudiera presentarse. Si tuviéramos que darles, chicas, unos hacks, unos tips para que la gente que nos escuche y diga, bueno, me queda bien claro que no pienso dejar mi póliza de gastos médicos mayores, entiendo que me hace sentido estar protegido, o ya traigo un padecimiento abierto y no puedo dejarla de pagar porque si no ya no tengo para cubrirlo. ¿Qué pudiéramos tener de alternativas sobre la mesa como para que esas personas no pierdan su póliza? Pensando, ¿qué le podríamos hacer? Los movimientos que pudiéramos ofrecerle, pues hacer ajustes en sus deducibles, cambiar la modalidad de pago. A veces, en verdad, créanme, el pagar las pólizas a meses sin intereses nos ayuda, porque esto pues con el banco ahí podemos jugar el que el banco nos ofrezca los meses sin intereses, ¿no? Porque más vale tener la póliza pagada que esperar a que te agarren fin de semana, la póliza mensual no está pagada y ups, y pase algo, ¿no? Podemos jugar mucho con lo que son los deducibles, ofrecerles esas alternativas, tomando en cuenta que si nuestro cliente puede pagar 40,000 pesos en caso de un evento de emergencia médica, pues lo va a solventar en el momento de tenerlo que utilizar, ¿no? O sea, platicarlo, créanme, el que los seguros se renueven, pues sí implican los costos, pero por eso está la cercanía con el agente, ¿no? El tener al agente es buscar esas estrategias, decir, a ver, bájame el nivel, a lo mejor ya no me pienso ir a México a atender, me voy a quedar en una zona aquí, voy a quedar en la zona, en sureste, no me pienso salir de aquí, fíjate que el deducible suba. Hacer ese tipo de ajustes para que tenga el cliente la tranquilidad de poder solventar, cambiarle la forma de pago, bueno, está bien trimestral, semestral, o sea, ver esas posibilidades, ¿no? Porque aparte de ser su agente, pues tenemos que ver las finanzas de nuestros asegurados, ¿no? Y no afectarlos en el modo de decirles, ya, págale esto, no. Siempre hay alternativas. Ojo, siempre hay alternativas, porque me ha tocado mucha gente que me dice, no me ofrecen nada, me dicen qué es lo que tengo que pagar y no hay modo de mover. Todo plan tiene modo de modificarse, así es que hay que acercarnos con nuestro agente y si no, busquen a un agente de seguros al que más confianza le tengan y pídanle asesoría. Sí, definitivamente, ¿no? Uno de los que no, porque bueno, estamos hablando de los que sí, pero de los que yo no movería, por ejemplo, sería la suma asegurada. No, realmente no te va a impactar o sea, son gastos médicos mayores, son para cosas mayores, grandes, ¿no? Con esa es la principal función. Entonces, pues si lo estás proyectando como para algo súper grande, bajar las sumas aseguradas es hacerse harakiri. Sí, y lo que sí te hace... Y no impacta en el costo, en bajar. No. Si lo que queremos es ahorrarnos unos pesos, por ahí modifica coberturas, baja deducible, sube coaseguro, ajusta ese tipo de temas que son los que realmente generan costo, porque son los que tú como asegurado vas a utilizar, ¿sí?
La suma asegurada es el límite máximo de responsabilidad de la compañía de seguros para cubrirme en caso de un evento. Y el bajarle el costo, lo único que estoy haciendo es limitar la responsabilidad de la aseguradora para cubrirme en un siniestro. Te doy el ejemplo que vimos hace rato, 38 millones. Si alguien tiene una suma asegurada de 15, pues ahí te encargo, la diferencia la tuvo que pagar él. Correcto. Y porque por ahorrarse 500 pesos al año no va por ahí. No. Entonces, yo respeto, digo, lo que otros colegas opinan. Nosotros nos gusta ser bien partícipe al asegurado. Decir, a ver, escenario 1, dejas tu póliza y te avientas tú solo el tiro de pagar una cuenta. O 2, hoy en día tu deducible es de 20,000 pesos y para que la puedas seguir pagando habrá que subirla a 40,000. Oye, ¿qué es el doble? ¿Es eso? Sí, solo si la usas. Sí. O quedarte sin póliza. Exacto. No, entonces súbelo y ya es cuando ellos ven que disminuye. Exacto. En el momento que tú como consumidor, como asegurado, entiendes cómo es ese juego, en que tu socio te dice, a medida que tú pones más dinero a la hora del siniestro, que se llama deducible, yo te voy a cobrar menos al año. Correcto, así es. Si quieres pagar menos a la hora del siniestro, entonces yo, socio, te voy a poner más en la cuenta, pero te voy a cobrar más al año. Así es. Entonces, si tienes claro eso, va por ahí. Ahora, la industria está evolucionando, Pau. Veré, hay deducibles que son anuales por padecimiento. Es la tendencia, es lo nuevo ahorita. Nosotros traemos ahí ejemplos de 2 productos que son con deducible variables, 4 deducibles en la póliza. Muy interesante, acércate, conócelos. Correcto. Piérdeles el miedo, porque la línea va para allá. Exactamente. Hoy en día la tendencia es que los seguros manejan un esquema de deducible anual. Esto es la participación año con año entre un evento crítico o un evento recurrente. Hay padecimientos los cuales únicamente se van a presentar una sola vez en la vida. Una apendicectomía, una histerectomía, la vesícula. Sí, son enfermedades que a lo mejor una sola vez se van a presentar y ya no te van a volver a dar gasto el siguiente año. Pero ¿qué pasa con enfermedades que son prolongadas? Una enfermedad que sí va a persistir varios años, únicamente para que tú pagues menos en tu seguro, lo que la compañía te ofrece es un deducible anual, el cual te hace que pagues el deducible en el aniversario de tu enfermedad, ¿sí? Y no necesariamente el deducible más alto. Hay 4 opciones de deducibles, las cuales ya cuando te acerques con un agente de seguros, porque ahorita hablar del tema es un poquito más extenso, pero en verdad existen alternativas, créanme. No hay póliza que no se pueda bajar, o sea, se pueda dar este tipo de beneficios. Todas las pólizas pueden contar con este esquema de deducible anual. En verdad, pregúntenlo con su asegurado y van a ver cómo el costo realmente sí baja. Sí, baja en muchos casos considerablemente. Sí, totalmente. Entonces, yo por ahí tenemos también asegurados que le pagan el seguro entre 3, 4 hermanos a los papás. Y dicen, no, pues ya está bien cara la póliza, prefiero tener el deducible muy alto, no sé, 80,000 pesos. Dice, pues no es lo mismo que cada quien ponga 20 para pagar el deducible, a que una enfermedad de 2, 3 millones, pues ¿de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas? Pero todo es el poder de la información, ¿no? Chicas, que estemos informados, que tengamos el conocimiento de qué se puede hacer. Sí entiendo y me queda claro que de repente hay colegas que dicen, así está, palo dado, no se le puede hacer nada más y tan. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, sí hay alternativas. Pues así como con el médico, ¿no? Se vale buscar una segunda opinión, aunque no sea propiamente de tu agente, pero a lo mejor buscar a alguien más y no te tienes que cambiar de agente, pero tienes que tener como otra visión de, mira, por acá dicen que sí, déjame, regreso con mi agente y le digo que mejor si le busque porque sí hay una manera, ¿no? Claro, es más, Ahorra Lovers, les puedo asegurar que si ustedes les mandan un mensaje aquí a mis compañeros y les dicen, ¿me puedes ayudar a revisar mi póliza? Ellos les van a brindar la atención y les van a asesorar, sí, ni con la intención de quedarse con su póliza, simplemente darles el asesoramiento. Créanme, todas las pólizas pueden contar con ese esquema y va a haber un ahorro económico muy, muy, muy bueno. Y ¿sabes qué, Jorge? Acabas de tocar un punto muy importante, el que los hijos terminan pagando las pólizas de los papás. Sí. ¿Qué tema, no? Sí, es un tema porque complejo. justo también por generaciones estamos empezando a entrar a esa edad. Exactamente. No son muchos años, pero empezamos a entrar a esa edad en la que sí estamos ya empezando a ver por los papás, por los suegros. Y bueno, pues vivimos en un México que carece de cultura es que imagínate, financiera, entonces...
que tu es una papá, bolita de nieve. imagínate que tus papás te pagan la póliza toda la vida, ¿sí? Desde chiquitos tus papás te aseguraron, contaste con este beneficio de una póliza, de una prestación, y llega un momento en el que tú ya ejerces, ya tienes tu independencia, tu educación financiera, y empiezas a trabajar, y tus papás empiezan a ser carísimos. Sí. Y el gasto de la póliza de tus papás, pues ellos ya a lo mejor ya no lo pueden solventar. ¿Sobre quién recae? Sobre los hijos. Entonces es una conciencia financiera. Hay que educar a los hijos también en el tema de decir que va a darse la vuelta un día. Primero eran los papás quienes financiaban esta póliza y hoy en día son los hijos quienes lo hacen, ¿no? Sí. Y la verdad es muy cruel decir que luego suele pasar que los hijos prefieren cancelar la póliza de los papás porque no les alcanza el dinero y no es así. No. ¿Sí? Entonces aquí la importancia es de que al conocer a un agente de seguros, créanme que existen demasiadas estrategias financieras para poder ayudar a los hijos a solventar Claro. la póliza de los papás. Sí, nosotros tenemos un proyecto en el despacho que le llamamos póliza sustentable. Ahí está. Esa póliza sustentable es generar un ahorro paralelo para que tú puedas disponer de ese recurso económico para cuando vas a estar más adulto. Claro. Es bien común que cuando en una familia el papá compró un seguro y aseguró a los hijos desde chavitos, ellos crecen con esa educación. Sí. Entonces dicen, bueno, ya tienen ellos a sus hijos y contratan el de los nietecitos, por decirlo así. Ese es un punto a favor. Pero si ya estás viendo, hoy que tienes tú 40, ¿cuánto paga tu papá en su póliza de 60, 65? Exacto. Para allá vas. Entonces decir, bueno, pues haz el cochinito desde ahorita y empiézate a ahorrar para que tu póliza sea sustentable. Así es. Hay opciones en donde tú puedes empezar a generar un fondo para que cuando tú tengas los 65 años recibas de manera anual el recurso directo para tu póliza de gastos médicos mayores. Perfectísimo. Esa es la mejor estrategia que se puede crear y asimismo prepararte financieramente para tu incremento a un futuro y poder solventar y tener tu póliza al día de gastos médicos mayores. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ellos ahorralovers, ya tienes tu póliza de gastos médicos mayores. Felicidades. Y ahora el siguiente reto es tu previsión financiera para mantener esta póliza en tu etapa de retiro laboral. O sea, después de los 65, que es cuando de repente más podemos empezar a ver Sí. estos incrementos Sí. que se ponen un poquito interesantes. Llega un momento en el que se calman, todo tiene un plazo. Pero definitivamente es cuando menos nos podemos dar el lujo de perder nuestra póliza, ¿no? Y punto clave, están en la edad financiera, edad productiva, en la edad en la que empiezas a generar tus finanzas, ¿no? O Sí, sea, es económicamente el más tiempo productivo. exacto y preciso en el cual debemos de empezar a ver nuestra parte financiera para un futuro, ¿no? Sí. Porque la verdad, esto sí impacta mucho económicamente. Y díganme, aquellos que tienen papás con póliza, sí o no, el costo es asustador, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces, si tú tienes esa estrategia financiera a partir, empiezas a prevenirla, a buscarla con anticipación, créeme que vas a terminar en la gloria y decir, gracias porque mi agente me supo asesorar en tiempo y forma. Sí, porque pues puede ser una tragedia. Afortunadamente en el despacho, las pólizas que tenemos de adultos arriba de 70 años, 65 en adelante, no han dejado nunca la póliza por tema económico. Pero es otra generación. Digo, a lo mejor me voy a meter en otro tema, pero es otra generación que tiene pensión, que todo ese rollo. Sí, son otras O sea, cosas. bueno, si sí, tú eres sí, cuarentón y todo ese rollo, pues no vas a tener más que la Afore y ahí te encargo. No Entonces, nos miras con la misma vara porque ya no tenemos pensión. Ese es otro Sí, tema, es otro otro tema. capítulo, otro podcast. Sí. Pero bueno, al final del día queremos compartirles, Pau, Sí. Bere, desde nuestra perspectiva, quiénes son los protagonistas o actores en que se incremente el costo de tu póliza, cuáles son las variables que influyen. Ha habido una iniciativa por parte de ahí, creo que un diputado, algo así. Sí. Mira, yo lo digo muy respetuosamente. Si tú escuchas la versión de Caperucita, el lobo siempre va a ser el villano. Exacto. Escucha la Sí. versión del lobo y te vas a dar cuenta que Caperuza a lo mejor no es tan Caperuza que dice. Ahora, ojo, tomemos en cuenta números. Solamente el 10% de la población en México tiene un seguro de gastos médicos mayores. Exactamente. El 10%. Y pudiera ser menos si no fuera por esas pólizas de prestación colectivas. Totalmente. Porque te puedo Así asegurar es. que a lo mejor esas personas que dicen yo quiero pagar mi propia póliza, no debe rebasar el 5%. Exacto. Entonces, sí, una iniciativa como esa pues va a favorecer o va a perjudicar al 10%
Entonces, pues mejor si el sistema de salud en México fuera como dicen que sería en Dinamarca, Dinamarca. Todavía no me siento en Dinamarca. Pero pues todavía no me siento danés, ¿no? Pero ese es otro rollo. Al final del día, nosotros lo que queremos compartir es que escuches la versión de alguien neutral, con dos personas que son expertas, y acércate con tu agente. Hay siempre una alternativa para que tu póliza mejore. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No es culpa de las aseguradoras, a veces créanme, en verdad, los costos, los incrementos no es nada más en una sola, es en todos, es general. Sí. Y esto está moviendo mucho la parte del Senado, es quien está viendo la parte de la regulación de los hospitales, ni siquiera las aseguradoras. Aquí el tema son los hospitales, que si una persona entra con seguro o sin seguro, se debería de manejar el mismo costo. No debería haber costos excesivos por parte de los hospitales, y asimismo esto pues nos ayudaría muchísimo para no estar impactando tanto en la póliza, ¿no? Entonces, si estamos viendo, a ver qué pasa por la parte de esta nueva pues de regulación, que pues, si llegara a entrar en vigor o no, o qué pasaría, ¿no? Pero hoy en día, créanme, que sientan la tranquilidad que aún con el costo elevado, pues el seguro les va a cubrir. Claro. Yo creo que aquí quisiera poner en la mesa algo muy importante. ¿Quiénes? Ahorrarlo, a ver si tienes póliza colectiva, felicidades, qué buena onda, acuérdate que es una prestación. Pero acércate de verdad a un agente de seguros, cotiza cuánto costaría un seguro si tú lo tienes que pagar. Anticípate con una póliza de conexión para que no la sufras a la hora de salir y siempre tengas tu antigüedad protegida. Pero si no te ves en la necesidad de mantener una póliza individual hoy por hoy, entonces empieza un ahorro. Este es el momento ideal para empezar tu ahorro, para que si duras con una colectiva hasta los 60, 65 que te quieras retirar, bueno, después de eso sí tengas la lana suficiente para hacerlo. Y hay planes tan flexibles de ahorro e inversión que de verdad desde 2,000 pesitos al mes, que 2,000 pesos hoy por hoy te los gastas en cualquier lado. O sea, ir al cine con la familia, pues no le digo que son 2,000, pero más de 1,300 sí nos hemos llegado a gastar nosotros. Sí. No, y luego sales de ahí, que el heladito, que el juguetito, ya sí, los que tenemos hijos, los que tienen hijos me entienden. Totalmente. Entonces 2,000 pesos te los gastas en otras cosas y entonces mejor inviértelos, porque tu yo del futuro te lo va a agradecer. Acuérdense de mí. Sí. Yo quisiera comentar algo, ya casi estamos por finalizar. Y no me van a dejar mentir, chicas, cuando un asegurado entra al hospital y se hace el pago directo le llamamos a que la aseguradora le paga directo al hospital. Así es. Entonces fluye información y llega una carta donde es el cierre de la cuenta, por decirlo así. En esa carta te desglosan cuánto es el costo del hospital, y luego abajo te ponen los honorarios médicos. Invariablemente, siempre, pero por mucho, alrededor del 80-85% de la cuenta, 90%, es el hospital. Sí. O sea, ahorita tengo un dato fresco. Una cuenta de 1,5 million del hospital y de honorarios médicos fueron 100,000 pesos. Sí. Entonces aquí se ve quién se está llevando la maleta, ¿no? Sí, claro. O sea, es desproporcionado. También entiendo la parte de los médicos que dicen, pues es que mira, yo nada más me llevo esto. Y esos 100,000 pesos te estoy diciendo de los médicos, que es el médico, el anestesiólogo y el ayudante. O sea, se dividen los tres. A veces los insumos del mismo hospital son en dólares. Sí, claro. No te va a costar lo mismo un paracetamol en el hospital que en la farmacia. Eso, o sea, casi te cobran la caja, pero la caja donde vienen todas las cajas. Sí. No nada más el contenedor y todo del traslado. Sí, la verdad, lamentablemente. Se lo esperan en Uber también, ¿no? Todo. Por eso es muy importante la participación del asegurado en una póliza, que es el coaseguro, porque nos ayuda a revisar ese tipo de cuentas, ¿no? Sí. Y eso es ahí donde quieren entrar en la parte de la regulación de los costos de honorarios, de los costos hospitalarios, porque la verdad sí existe este tema que pues sí nos impacta de cierta manera a las aseguradoras. Sí. Pues chicas, algo que quieran agregar para cerrar este episodio, que la verdad estaba, pues ahora sí que muy interesado, porque es en tendencia este tema. Sí, y es importante informar a las personas, ¿no? Y nosotros mismos estamos asegurados, tenemos los 3 nuestras pólizas. ¿Todas? Y créanme, o sea que es muy genuino esta plática, porque nosotros también renovamos nuestro seguro, vemos cuánto sube. Nosotros que aparte tenemos familia, pues o sea, lo notamos más porque
es una póliza de 4 personas, ¿no? Y claro que se siente año con año, pero también, digo, este año me tocó a mí usar la póliza para que me operaran de un quiste muy grande. Gracias a Dios estoy bien, salió benigno. Créanme que en el momento del quirófano, para mí lo más importante era que el resultado saliera bien, que saliera yo, pues así, con células benignas, y no me importaba tanto el tema de la cuenta, ¿no? Sabía que teníamos el respaldo de nuestro seguro para cubrir y no desbalancear nuestra economía familiar, ¿no? De hecho, a la siguiente semana mi hija se fue de vacaciones a un viaje escolar, y a lo mejor, si no hubiera tenido el seguro, hasta eso hubiera corrido el riesgo de que mi hija no viajara, ¿no? Entonces, vivan los seguros. Y Pau, ¿algo para cerrar? Pues, Ahorra Lovers, en verdad, si tienen su póliza, están viendo sus renovaciones, acérquense con los expertos, busquen a su agente al que más confianza le tengan y pídanle asesoramiento. Dame alternativas, no quiero perder mi póliza. Nosotros estamos realmente capacitados para poderles ayudar y asesorarles en este tipo de casos, ¿no? La renovación es inevitable, año con año esto va a venir sucediendo y se van a crear ejercicios, les tenemos que dar alternativas con la finalidad de que ustedes no pierdan su póliza, pero algo sí, ténganlo, tómenlo en cuenta. Jamás no dejen perder su póliza de gastos médicos mayores. Su yo del futuro se los va a agradecer, su yo enfermo se los va a agradecer. El día que requieran utilizar la póliza, digan, bendito seguro, gracias que lo pude pagar. En verdad, tomen este comentario en cuenta, busquen a quien más confianza le tengan y pídanle asesoramiento. Pues chicas, un gusto estar con ustedes otra vez aquí en este episodio. Ahorra Lovers, nos despedimos, pásenla bonito y bueno, si crees que este episodio le puede servir a alguien más, compárteselo. Sí. Dale seguir a la página de YouTube y también en Spotify. Y déjanos tus comentarios, mándanos mensajes por directo de mensaje y con gusto te podemos revisar tu póliza desinteresadamente. O sea, decirte, mira, yo veo esto en tu póliza, podrás mejorarla acá. Un diagnóstico exacto. De cortesía, claro. Vale, cuídense y nos vemos próximamente. Bye. Hasta la próxima, Ahorra Lovers.